México. Asaf es un investigador que se acaba de incorporar al Instituto de Física, es experimental, pero también buen teórico, entonces pregúntenle lo que quieran. Él debe contestar. Bueno, entonces empezamos y les voy a hablar del punto más frío de México. Que cuando estaba preparando esta plática, pues googleé el punto más frío de México. Al parecer está en Chihuahua. Bueno, lo que dice Google, según el punto más frío de México, está en Chihuahua. Es un pueblo que se llama Madera y llega como a menos 27 grados centígrados, cosas así. Pero no les vengo a hablar de lo que estuve googleando en mi casa, sino de lo que hacemos en el instituto. Y no sé cuántos estuvieron en la plática anterior, donde nos explicaron mucho de los fundamentos de mecánica cuántica, del doctor Leco, de los inicios. Y quiero empezar un poco con esto porque es la motivación de por qué queremos enfriar. Y bueno, voy a ser muy breve en esta parte y solo quiero decirles que a lo largo del siglo pasado hubo muchos debates acerca de... Bueno, desde la historia ha habido debates de si la materia es más bien partículas, son ondas, y cada vez es más claro que es un poco de las dos cosas. Y o sea, la duda es si se comporta más como como ondas o como pelotas de billar. A eso me refiero como partículas. Y en el caso del comportamiento ondulatorio, es importante tomar en cuenta como ciertas escalas. Por ejemplo, aquí tenemos luz o ondas sonoras, lo que sea, que pasan por una abertura. Y en el caso en el que la longitud de onda es comparable con el tamaño de la abertura, el comportamiento es más ondulatorio, y cuando la escala de la longitud de onda es menor que la abertura, entonces es más bien un comportamiento de partícula. Entonces es más bien una comparación de escalas. Y la longitud de onda de la materia es algo que propuso, siempre me cuesta trabajo pronunciarlo, pero es francés, Louis de Broglie. No sé, seguro lo pronuncié mal, pero en su tesis de doctorado propuso que la materia tiene una longitud de onda dada por esta expresión, que es la constante de Planck dividida por el momento de la partícula. Y entonces, con estas dos cosas que les dije, podemos pensar en qué momento es importante la mecánica cuántica, en qué momento la materia se empieza a comportar más como una onda. Y bueno, esto ocurre en escalas muy pequeñas cuando hablamos del núcleo atómico, en escalas en escalas del núcleo, en escalas del átomo y todavía moléculas. Es importante describirlas con mecánica cuántica. Más bien, es la única manera de que sabemos cómo describirlas correctamente, y también a velocidades muy bajas la mecánica cuántica se vuelve relevante. Aquí pueden ver que si la velocidad es muy baja, la longitud de onda se vuelve grande y entonces los efectos cuánticos se vuelven relevantes. Entonces, sí, ¿por qué enfriar? Es por esto que les dije que queremos, o sea, la temperatura de las cosas está relacionada con el movimiento que tienen. Entonces, al enfriar cada vez más, bajamos la velocidad promedio que tienen. O sea, hay distintos tipos de movimiento. Pueden estar como movimiento translacional o también vibracional. Y queremos deshacernos de disminuir ese movimiento de tal modo que la longitud de onda de la materia se vuelva más grande, y así desenterramos el comportamiento cuántico de los sistemas. Y bueno, lo que vamos a enfriar, de lo que les voy a hablar en esta plática, es de enfriar átomos neutros. ¿Y por qué átomos neutros? Básicamente porque es lo que sabemos enfriar mejor. Y bueno, tienen una estructura interna que nos ayudan, que conocemos muy bien, y esto nos ayuda a controlarlos muy bien y enfriarlos. Y en particular, en este instituto trabajamos en hacer gases fríos o sea, usamos como un gas muy diluido de litio o de rubidio, y eso es lo que vamos a enfriar. Y bueno, siempre cuando conozco a alguien, cuando alguien conoce a otra persona, siempre le pregunto así, ¿a qué te dedicas?, ¿no? Y cuando me preguntan, digo que enfrío cosas con láseres. Siempre, si tienen esta idea en la cabeza, se les hace un poco raro que siempre me preguntan, oye, ¿qué más bien no lo calentarías? Y bueno, lo que podemos hacer con láseres, ahorita les voy a explicar cómo funciona, y sí se puede enfriar, y se puede enfriar hasta temperaturas de cientos de nanokelvin, que
no sé si todos conocen qué es el Kelvin, o sea, el cero de Kelvin es el cero absoluto donde ya no hay movimiento. Entonces, sí, nos acercamos mucho al cero absoluto. Y bueno, o sea, también las leyes de la termodinámica dicen que no se puede llegar al cero absoluto, pero somos de los que más nos podemos acercar. Y bueno, el método de enfriar con láser es bastante ingenioso y le ganó el premio Nobel a estas personas en el 97. Y bueno, para explicarles cómo funciona esto del enfriamiento, tenemos que meternos un poco más a detalle en cómo son los átomos. No sé, esta es por ejemplo la estructura de rubidio, que de acuerdo a la mecánica cuántica tiene niveles cuantizados de energía, y tiene todo este bosque de niveles. Pero no, en realidad para entender el principio de enfriamiento no nos tenemos que meter a tanto detalle, podemos simplificar mucho nuestro átomo y pensar solo que hay dos niveles. Tenemos un estado base, un estado excitado de distinta energía, y entre ellos hay una frecuencia de resonancia que si mandas luz a esa frecuencia entonces lo excitas, o cuando decae emite luz de esa frecuencia, si es que está excitado inicialmente. Y bueno, si quieren saber más detalles sobre el átomo, también hay una plática más tarde sobre descubriendo el átomo y más detalles sobre eso, les hago el comercial. Creo que es en este mismo salón, pero mejor chequen el programa. Y bueno, sí. Entonces, ya tenemos nuestro átomo y vamos a echarle luz. Y de hecho voy a avanzar aquí un poco. Aquí la flecha está simbolizando la luz. Y dependiendo qué tan larga es la flecha, es la frecuencia de la luz. Y por ejemplo, aquí en este caso la frecuencia de la luz coincide con la frecuencia del átomo, y aquí en este caso es muy alejada de la frecuencia del átomo, o sea, la frecuencia de la luz es mucho mayor que la del átomo, y aquí es mucho menor. Y dependiendo de qué caso estamos, la fuerza que la luz ejerce sobre el átomo es muy diferente. Si ahorita nos vamos a enfocar en esta parte de la fuerza, que es cuando estamos cerca de la resonancia, pero sí, luego les hablo un poco más de los otros casos, pero cuando estamos cerca de resonancia, lo que ocurre es que el átomo absorbe fotones y los vuelve a emitir, y este es un ciclo que continúa. Y entonces en este proceso de absorción y emisión, si se fijan, aquí está la caricatura, que llega la luz por aquí y luego los fotones salen en cualquier dirección. Entonces, en promedio, siempre va a absorber un fotón que viene de esta dirección, y eso va a patear el átomo para allá, pero la emisión es aleatoria. Pero en promedio siempre va a ser, o sea, como los fotones inicialmente llegan de aquí, en promedio la fuerza siempre va a ser en una dirección. Pero bueno, también para entender el enfriamiento tenemos que fijarnos un poco más qué pasa si nos movemos un poquito alejados de la frecuencia de resonancia. Y aquí está la fuerza que produce el haz de luz en función de su frecuencia. Entonces, por ejemplo, si uno está abajo de la frecuencia de resonancia, es este punto rojo. Si está exactamente en resonancia, tenemos este punto amarillo, y si de nuevo está la frecuencia muy alta, es el punto azul, ¿no? Y bueno, nada más es interesante ver que como con un apuntador láser, si lo logras poner en la frecuencia exacta de los átomos, normalmente la aceleración es como 10 a las 5 veces la aceleración de la gravedad. Para otro lado. Entonces, a ver, para el enfriamiento láser nos enfocamos en tener luz que está a una frecuencia menor que la frecuencia de resonancia. Y bueno, como ven, la fuerza cae rápidamente cuando uno sale de resonancia, pero es importante acordarnos del efecto Doppler, y aquí está todo el secreto del enfriamiento. Entonces, lo trataré de decir con cuidado, que inicialmente tenemos luz que está a menor frecuencia que la del átomo, pero debido al efecto Doppler, cuando el átomo se mueve en la dirección de la luz, entonces el átomo en realidad ve otra frecuencia y ve la frecuencia de resonancia. Aquí está en caricatura. Si el átomo no se mueve, los dos están a la misma frecuencia, pero en cuanto el átomo se mueve en dirección de uno de los haces, este haz entra en resonancia.
mientras que este está fuera de resonancia y entonces no le hace nada. Y lo importante aquí es que la fuerza siempre va a ser en la dirección contraria al movimiento. Y esto es como una fuerza de fricción. O sea, se le llama, usamos el nombre de melaza óptica, que entre más rápido te estás moviendo, más fuerte te trata de frenar la luz. Y entonces, el diagrama, bueno, esta caricatura de aquí es en una dimensión, pero si queremos realmente enfriar una nube atómica, ponemos láseres en 3 dimensiones, o sea, contrapropagante así, y en las 3 dimensiones, y así podemos enfriar, o sea, creamos lo que es la melaza óptica. Y bueno, con los láseres les digo que se puede hacer una fuerza que se opone al movimiento y entonces es como una fricción, pero además necesitamos algo para confinarlo, porque está bien que se vayan haciendo lentos, pero si se hacen lentos y quedan todos dispersos no nos sirve. Entonces, aplicamos también unos campos magnéticos para confinar el átomo. Para entender cómo funciona esto de los campos magnéticos hay que pensar un poquito más en un átomo más complicado, como de... Y no me da tiempo de meterme en tanto detalle, entonces luego si me quieren preguntar, pero tampoco me daría tiempo en las preguntas, pero también pregúntenme. Y bueno, con estas técnicas de melaza óptica se han hecho distintas trampas. De hecho, hace como un mes tuvimos la primera trampa en el instituto. Esta foto es del instituto, esta es una que encontré en internet, que esta la hizo el grupo de Daniel Sagún. Y a ver, les explico. Bueno, de hecho no se ven como los haces, pero este es de rubidio y este es de litio. Y se ven, este punto es la nube fría de átomos. Y también aquí este punto. O sea, son como millones de átomos, el orden de millones de átomos. Y la temperatura típicamente es como entre 5 microkelvin y 500 microkelvin. Depende un poco qué átomos se está usando. Y bueno, yo les había prometido 100 nanokelvin, ¿no? Entonces todavía nos falta un poco. Y bueno, les quiero decir un poco rápido qué es lo que nos limita a enfriar más. Y es que este proceso, les había dicho que en promedio la fuerza es hacia allá, pero en realidad está absorbiendo y emitiendo fotones todo el tiempo y en realidad hace un caminito como hace muchas patadas, que en promedio sigue una dirección, pero todas estas pataditas que quedan cuando está frío limitan la temperatura mínima que se puede alcanzar, y esos son estos 50 o 100 o 500 microkelvin que les dije. Entonces, para llegar aún más frío necesitamos otro tipo de trampa. Y bueno, sí, necesitamos otros mecanismos para enfriar. Entonces, necesitamos más bien otro tipo de trampa que sea más bien conservativa y que si tienes un átomo que está frío, que ahí se quede. O sea, con conservativo me refiero a que se mantiene la energía. Que sí, que si pones un átomo con bastante energía va a estar oscilando, pero mientras esté con baja energía se va a quedar con baja energía y la trampa no lo va a excitar o no le va a hacer nada. Entonces, suena un poco contraintuitivo cómo vamos a usar una trampa que mantiene la energía para seguir enfriando, pero ahorita les explico eso. Más bien les voy a decir cómo es que creamos la trampa primero. Y es viendo los otros, el otro aspecto de la fuerza que la luz se aplica en los átomos. Les había hablado de cuando uno está muy cerca de la resonancia. Pero cuando uno está muy lejos de resonancia, más bien la fuerza es conservativa, no funciona con absorción y emisión de fotones, sino es más bien como el campo eléctrico que hace la luz la que mueve los átomos. Y bueno, dependiendo de si uno está a mayor frecuencia o a menor frecuencia, los átomos van a ser repelidos de las zonas de alta intensidad o atraídos a las zonas de alta intensidad. Y en la práctica, en el laboratorio, para hacer una trampa de estas, es muy fácil. Simplemente uno agarra un láser, lo enfoca, y en el foco va a haber una zona de alta intensidad y ahí se pueden acumular y ahí se acumulan los átomos. Y bueno, ya tenemos nuestra trampa conservativa y ahora vamos a ver cómo lo usamos para enfriar. Y el método ustedes ya lo conocen y estoy seguro que lo han usado,
y se llama enfriamiento evaporativo. Consiste en que la trampa que se crea con este haz tiene una profundidad finita y poco a poco se va disminuyendo la profundidad de esta trampa y los átomos más calientes se van escapando. Y una vez se escapa el átomo más caliente, la trampa se termaliza y la temperatura promedio disminuye. Y poco a poco, esto solo consiste en ir disminuyendo la profundidad de la trampa, poco a poco se va enfriando cada vez más y más. Y bueno, aquí está una caricatura que se usa mucho en este campo, que primero cuando están calientes los átomos, se comportan como pelotas de billar y conforme lo vamos enfriando, la longitud de onda va creciendo y va creciendo hasta que llega un punto en que se empiezan a traslapar las distintas longitudes de onda de los átomos y esto cause que interfieran entre sí. Y así también tienen esta foto en su programa, bueno, no es el programa, pero que se logra, es un sistema macroscópico, este es el condensado de Bose-Einstein que se produce, es una transición cuántica y es un sistema macroscópico con 10.000 átomos en el que todo este sistema se comporta cuánticamente y como onda. Y les valió el Nobel, mira, en 2001 a estos tres que fueron los primeros que lo lograron. Y ya, gracias. ¿Tienen preguntas? Ahí atrás. Bueno, sí, tú. Sí. Eres de hacia atrás y yo voy de atrás. ¿Mencionaste que utilizas campos magnéticos para concentrar la nube? ¿Qué fuerza de campos en Gauss utilizas para lograr hacer esto? Son como, más bien, lo que se necesita es un gradiente, más que una cantidad absoluta de Gauss. Entonces es como de 10 Gauss por centímetro, algo así. Y no sé, en la práctica es como una bobina como así de gruesa, con 10 amperes viajando. O sea, una bobina así y otra bobina así. No sé si eso contesta tu pregunta. Esto del enfriamiento, ¿qué originaría posteriormente después de que se diera un buen desarrollo a grandes magnitudes? ¿Cómo qué aplicaciones tienes, dices? Esa es una buena pregunta. Y bueno, al grado, hay aplicaciones que no requieren enfriar al grado de condensado de Bose-Einstein. Hay unas que con que esté frío, o sea, con estos 5, ¿qué les dije? 5 microkelvin o 500 por ahí, es suficiente. Y la aplicación es que se pueden hacer interferómetros con materia. Esa es como la aplicación que tiene a la gente muy emocionada, que al final, o sea, la mejor manera que tenemos para medir es siempre un interferómetro, porque, por ejemplo, esto de las ondas gravitacionales se mide con un interferómetro porque es muy sensible y, o sea, porque la sensibilidad está del orden de la longitud de onda de la luz o lo que se use. Y en este caso, la materia puede tener longitudes de onda mucho más pequeñas y lograr sensibilidades mucho más grandes. Y además, la materia, o sea, interferómetros de materia tienen otra cosa interesante, que además son susceptibles a la gravedad y cosas así. Y entonces se pueden usar también para medir la aceleración de la gravedad, y hay un proyecto también en el que está involucrado, bueno, el Laboratorio Nacional, que es de materia cuántica, y es hacer un gravímetro, que si uno puede medir la aceleración de la gravedad con mucha precisión, puedes saber que está abajo. Si de repente ves que es 9.86 metros sobre segundo al cuadrado y te mueves y hay un hueco en algún lugar, puedes saber que hay algo interesante abajo, petróleo o gas o lo que sea. ¿Alguna otra pregunta o comentario general? ¿Qué otro tipo de gases podrías emplear en lugar de eso? ¿O por qué se escogieron esos? Se usan, bueno, originalmente se usan los de la primera columna de la tabla periódica porque son sencillos, o sea, tienen un electrón en la última órbita y entonces eso hace su descripción muy fácil. Y en términos prácticos significa que se necesitan pocos láseres para enfriarlos. Que también ya hay como nuevos grupos, o sea,
se usan esos porque fue lo más fácil y ya poco a poco hay otros grupos alrededor del mundo que están tratando de usar cosas más complejas que tendrían también muchas aplicaciones interesantes, pero también apenas está empezando con eso. O sea, es interesante usar cosas más complejas porque también la estructura del átomo hay más interacciones y tienes como más control, pero apenas se está empezando con eso. ¿Qué pasa si ese gas que está muy frío se calienta rápidamente? Pues solo yo creo que explota. O sea, está muy lo tenemos en una trampa y de hecho, a ver, vamos a poner este dibujo. Sí, lo que nos permite tenerlo en la trampa es que está frío. O sea, aquí en esta gráfica el eje Y es la energía. Y si se calienta, pues se va a salir de la trampa ya. Se va a expandir y se escurre. Bueno, no sé, se sale de la trampa, es lo que quiere decir. ¿Algo más? Bueno, ahí te doy tiempo para más preguntas. ¿Qué haces tú? ¿Qué quieres hacer tú con ellos? A ver, yo te pregunto, ¿qué quieres hacer tú con ellos? Bueno, yo tengo otra pregunta para mí, pero... No, está bien. Es que también algo que si me hubiera... Bueno, más bien una pregunta para ustedes, que ¿cómo se les ocurre que se mide la temperatura de estos gases? ¿Infrarrojos? ¿A qué te refieres? ¿Que medimos la radiación que sale? Es muy difícil porque a estas temperaturas la longitud de onda que saldría de hecho no es infrarrojo, es más bien ondas de radio. O sea, la radiación de cuerpo negro producida por esto es longitud de onda muy grande. Entonces, sí, no es obvio saber cómo medir la temperatura porque si uno le pone un termómetro a esto, para empezar el termómetro va a estar mucho más caliente y o sea, estas son 10 a la 6 átomos, entonces va a calentarlo súbitamente y va a explotar. Entonces, para saber cómo medir la temperatura hay que regresar un poco a la diapositiva del principio y ver que, o sea, la temperatura está relacionada con el movimiento de los átomos. Entonces lo que hacemos es, tenemos los átomos en esta trampa y los dejamos caer. Y dependiendo de la temperatura van a caer así muy... Si están fríos, nada más van a caer como piedra, pero si están calientes van a expandirse. O sea, entre más calientes están, más rápido se expanden a la hora de caer, porque no hay nada que los mantenga pegados. Y entonces lo que hacemos es dejarlos caer y tomar fotos y ver qué tan rápido se expande. Es como una medida directa de la temperatura. Nada más la vemos. Y bueno, la pregunta de Rocío es qué quiero hacer yo con esto y bueno, también los átomos fríos se han vuelto como muy interesantes alrededor del mundo porque son un medio muy controlado. O sea, solo enfriamos los átomos que cumplen que tienen la frecuencia de resonancia de nuestros láseres. Entonces, podemos hacer muestras con 100% de pureza y podemos escoger las interacciones que querramos. No les hablé mucho de eso, pero al final es un sistema que podemos controlar mucho. Entonces, yo quiero usar los átomos para hacer un sistema en el que podemos hacer que los fotones interactúen. Es decir, estos átomos van a ser un medio óptico que interactúa tan fuerte que también ayuda a mediar interacciones entre átomos. Entonces podemos hacer como ciertos dispositivos, no sé si, a ver, lo voy a repetir porque ya que me escuché, no sé si lo dije bien, que quiero hacer un medio en el que los átomos interactúen tan fuerte que medien interacciones entre fotones. Entonces, cosas que he trabajado antes y quiero seguir por aquí es hacer como un transistor de fotones, que un fotón controle cuántos fotones pueden pasar por una compuerta o cosas así. Que eso de algún modo es como una interacción entre fotones. Muchísimas gracias. Hay algunas demostraciones de óptica aquí junto, por cierto, igualmente están en 5 minutos, pero tú querías decir... No, adelante. Era básicamente eso,
Bueno, vamos a suspender las charlas en esta sala de 1 a 2. Creo que hay refrigerio en varios lugares.